al estilo Brown. Y me da mucho gusto que estamos escuchando la canción de Mariano aquí desde el Four Seasons en Buenos Aires. Y me encuentro en este restaurante que es una maravilla, que es el restaurante insignia de este hotel, Four Seasons en Buenos Aires. Estoy con Mariano Moreno, que él, además de ser un extraordinario sommelier, es el encargado, digamos, de todo lo que son los alimentos y bebidas aquí del hotel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Anoche tuvimos la oportunidad de cenar aquí, de degustar todo lo que son varios platillos muy icónicos de este restaurante que es Elena. Y bueno, te presento, nos presentamos para la gente que nos está viendo a través de este canal de YouTube, de la radio, de mi podcast y de todos los medios de comunicación. Yo me siento muy feliz de estar acá. Gracias, Rafael. Y gracias por la recepción, gracias por la calidez, lo tengo que decir. Ustedes son gente bien linda, bien cálida y que uno se siente en familia, pues es que rico. Gracias por tus palabras. Realmente siempre con todos los clientes decimos lo mismo. Con todos nos gusta mucho, personalmente me gusta mucho, tenemos la oportunidad de recibirlos y darles la posibilidad de disfrutar un momento único. Y eso es lo que siempre buscamos. Que cada momento sea distinto, diferente o que les genere algo especial para llevarse en su recuerdo. Eso es lo más importante. Mi querido, sé que tú empezaste en esta industria de la restaurantería o de la hotelería. Sí. Empezaste como chef, como cocinero. Exactamente, sí, trabajé casi 12 años como cocinero. Empecé haciendo pasantías como todos y también trabajé 3 años en una panadería francesa acá en Buenos Aires. También estuve en hotel, pero bueno, la circunstancia de que el servicio me gusta mucho también, estudié como sommelier y de ahí tuve la oportunidad y la posibilidad de empezar a trabajar en Hotel Faena, unos 5 años. Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires, el Hotel Faena. Exactamente. Y has tenido, o sea, ¿por qué brincaste un poco? Porque te voy a decir, yo también lo entiendo, porque en el mundo de la gastronomía también muchos de las ramas de la gastronomía son las bebidas y sobre todo el mundo de los vinos. Y más viniendo de un país o siendo de un país originario como es Argentina, que verdaderamente en cada rincón de esta tierra, de estas tierras, de este país, se produce buen vino. Sí, exactamente, sí. ¿Cómo surgió el interés de volverte sommelier? Y porque me gustaba mucho el tema del servicio, el hecho de brindar. Yo tenía todo el conocimiento de lo que eran la comida en sí, de los timings de comida, pero sí también me quería meter en el servicio y también en ese momento, y esto linkea un poco con la suerte que estuve después más adelante, trabajaba Paz Levinson, que era la sommelier en ese momento del restaurante Resto. Y por ella un poco empecé a trabajar y bueno, después tuve la oportunidad de trabajar con ella en París 1 año, que eso fue espectacular también. ¿Qué fue lo que Paz te incitó? O sea, ¿qué te provocó Paz para que tú dijeras, oye, más allá de seguir en el mundo de la gastronomía, de cocinar, quiero también ya brincar a este mundo inmenso que es también el de las bebidas? Y el conocimiento. Ella es una persona que para mí es conocimiento puro, el hecho de ir a visitar a los productores, de saber del servicio, de conocer cada detalle de cada productor, porque es lo que nosotros en definitiva al momento cuando tenemos la posibilidad, cuando vienen ustedes, es comentarle cada detalle y el porqué de lo que le elegimos, como cada referencia y por qué en cada maridaje ubicamos esos vinos en sí. Sí. Ahora, Mariano, ustedes aquí, quiero que nos hables, es bien importante esta plática que estamos teniendo, porque además yo también, fíjate, por consecuencia me he metido un poco más al mundo de los vinos, no soy sommelier ni mucho menos, pero estoy aprendiendo de ello. Y llevaba muchos años de no venir aquí a Argentina, como le digo a Juan y a María de Sibari y a todos. Y yo sé que Argentina es un gran país productor de vinos. Sí. Háblanos un poquito de esto. Yo creo que la gente que no lo sabe, ¿por qué es tan relevante la producción de vinos en este país? Y para nosotros son muchos años que nosotros consumimos vino en sí, es algo, digamos, de la diaria del argentino a nivel, en todas, digamos, más allá de que Mendoza es el mayor lugar donde se produce vinos hoy en Argentina. En Mendoza. Exactamente. Sí. Se produce en la Patagonia, en Salta, y hoy en día cada vez más tenemos la posibilidad de nuevos lugares como es Córdoba, como es Buenos Aires, como es Entre Ríos. O sea, la posibilidad de expandirse y nuevas zonas que se van desarrollando, eso lleva a que
el argentino en un punto, si bien consumimos mucho vino tinto o Malbec, para decir una manera, Sí. tiene muchas ganas en sí de probar nuevas zonas y nuevos lugares. Y eso es lo que nos lleva a que Argentina sigue desarrollándose. Si bien nuestro foco, y es lo que nosotros a nivel mundial más nos conocen por el Malbec, hay nuevas zonas que se están desarrollando de muy buena calidad, con mayor conocimiento, porque eso es lo que ayuda a que los enólogos mismos suelen viajar a otras regiones para formarse en sí, y eso también lo traen para aquí, y eso ayuda a que se genere una gran diversidad del vino argentina, Ajá. no solamente reconocida por el Malbec, sino vinos blancos u otras variedades también plantadas. Claro. Ahora, ¿cómo como sommelier para ti debe de ser también un gran reto? Porque tienes que estar muy bien informado y Sí. estar al día Sí, de totalmente. todas estas nuevas producciones, Sí, que está sí. pasando un poco, digo, no hay comparación absoluta con lo que se produce en México, pero yo creo que México también es un país que cada día está produciendo más vino Sí. en diferentes regiones del país, que se vuelven relevantes, importantes. Sí. También hay una comunidad muy importante de mujeres Sí. productoras del vino Sí. y que están al día, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en este sentido de cómo estás tú al día y qué hay de la producción de mujeres en el vino? Mira, estar al día es, para mí, yo uso Instagram, por ejemplo, como un medio de información. Después, con los chicos, digamos, con el equipo de sommelier, discutimos semana a semana. Tenemos un tiempo, un día en particular y una hora en particular en el cual nos reunimos a catar o a hablar o charlar un poco de los vinos, y después es toda la semana en sí viendo qué aparece nuevo. Sí. Al tener la posibilidad de trabajar en un hotel, siempre tenemos la posibilidad de ir a distintas catas, y eso es una forma de estar formándonos constantemente. Claro. No solamente es que nosotros o yo digo, sino que todo el equipo suele ir a las catas y nos vamos viendo, más que nada con la carta de Elena, buscamos que Ajá. haya cierta diversidad y que sea una carta bastante ecléctica, que tenga bastante Ajá. cambio, para estar actualizado lo más posible, lo más actual posible. Claro, pero fíjate, acabas de decir algo. Ah, perdona. No, sí, y después las figuras de enólogas en la Argentina han crecido un montón en sí. Hay muchas enólogas que están a cargo de proyectos y también que son la mano derecha de muchos enólogos, pero sí han crecido un montón el tema de enólogas en el mundo del vino. Sí, mujeres Qué sí. bien. Sí. Tú dices ahora hablas de este tema ecléctico. O sea, Sí. el ecléctico, ¿qué es? ¿Una carta cambiante, Sí, una carta exactamente. novedosa, una carta que no proponga tal vez lo que en todos lados se consume? Mira, nosotros creo que lo que más prima, tengo la posibilidad de armar las tres cartas en sí, ¿no? No solamente Elena, es nuestro secreto, y Pony Line, que es el bar del hotel. Pero en Elena lo que sucede es que siempre lo que nos gusta comunicar, la realidad es que opciones de etiquetas en Argentina hay muchísimas, Sí. pero nosotros nuestra carta es en 230 referencias y buscamos que sean las mejores 230 referencias. Ok. Pueden ser referencias que estén en otros lugares seguro, pero son referencias que a nosotros nos gusta en sí hablar y comunicar de los vinos que tenemos en carta en sí. Sí. Y siempre, cada vez que estamos catando, estamos viendo lo que sea lo mejor para cada cliente. ¿Sí? No es solamente la posición del precio, sino que tenga además una historia para contar. De acuerdo. De acuerdo como nos los ofreciste anoche en Exactamente. esta cena maravillosa aquí en Elena, dentro del Four Seasons, que les repito es el restaurante insignia. Pero a mí me parece que es muy importante la curaduría de Sí. una carta Sí. de vinos, Sí. porque además hay gente y paladares muy exigentes. Totalmente. Y sobre todo, estando en una cadena y en un hotel como es el Four Seasons, que es un hotel de ultra lujo, Sí. que hay que Sí. decirlo, en donde llega gente muy especializada que se sienta y que dice, "Oye, yo quiero un vino". Digo, claro, tú como argentino igual ibas a promover desde luego tus vinos argentinos, pero igual llega un cliente alemán y te dice, "Oye, quiero tomar un vino alemán". ¿Qué haces en ese caso? En ese caso, en este momento estamos junto a Dulce, que es la head sommelier aquí del hotel, de Elena. Estamos armando una pequeña carta de opciones porque bueno, en Argentina nuevamente volvemos a tener un poco más de oferta de vinos importados, y nuestra idea es armar una pequeña carta en sí de unas 30 referencias más o menos, pero una linda curaduría, nuevamente, como tomando Sí. esta palabra, de distintas referencias que representen de grandes productores y buenas de las zonas que también sería interesante para cada cliente lo tenga la posibilidad de probarlos aquí en el hotel, ¿sí? Mariano, anoche que tuvimos esta gran cena, nos diste primero vinos blancos y luego pasamos a un vino tinto muy suavecito. Sí. Muy suavecito. Háblame un poquito de estos tres vinos que ofreciste ayer. Nos encanta mucho en esta posibilidad que nosotros tenemos en una noche, que ustedes vienen a probar la experiencia de Elena,
mostrar la diversidad, que no podemos dejar de hablar del Malbec en sí, y buscando las 3 zonas que más se destacan en un punto por producción y no es solamente por calidad, sino también por mostrar diversidad. Sí. Entonces siempre empezamos con un vino de la Patagonia, ¿sí? Ok. Que es Noemía en este caso. Después pasamos a un vino de Cuyo, que ahí Ajá. cuando hablamos de Cuyo, en teoría va a ser un poco más siempre Mendoza. Y después pasamos al norte, al NOA, ¿sí? ¿No? Y es mostrar la Ajá. diversidad, cómo se da y esa plasticidad que tiene el Malbec en distintas zonas y distintos perfiles de suelo, climático también, cómo se expresa, y a su vez que acompañe también un poco esto que nos da, que ofrece Juan de la degustación de las carnes, Claro. para un poco comunicar esto, ¿no? La diversidad que tiene el Malbec en la Patagonia, en la región del Cuyo y en la región del norte en sí, en Argentina. Y siempre estamos en la búsqueda de, y como mostramos, que teníamos la suerte de mostrar ayer, ¿no? Era pequeños productores y grandes productores. No solamente Claro. hablamos de, no es que nuestro foco es únicamente sobre los pequeños productores o las grandes bodegas. Creo que para mí y con los chicos buscamos hacer una carta que comunique todo, porque en ese sentido nosotros somos conocidos por todo en sí, ¿no? No solamente, de vuelta y perdón que repita, ¿no? Pero los pequeños productores o las grandes bodegas. De acuerdo. Y además me parece muy sensato que tengas todo este universo, porque Exactamente. cerrarte a decir nada más voy a traer vinos de pequeños productores cuando hay grandes productores Sí. muy establecidos y muy reconocidos que tienen unos vinazos. Y hay que, también para mí, yo siempre es una de las cosas que siempre digo, gracias a estas grandes bodegas, uno también, digamos, la Argentina es conocida a nivel mundial. Ajá. Por ejemplo, una de las opciones que servimos fue el Catena Zapata River Stones, La- 2021. ¿La qué? Catena Zapata, el ajá. Adriana Vineyard, Sí, River, sí, sí. 2021. River, ajá. Y es uno de los grandes vinos, y Catena Zapata es una de las grandes bodegas de Argentina que a nivel mundial es una de las marcas más reconocidas. Entonces en ese juego buscamos el mismo balance que intentamos comunicar en la carta, en esas 3 copas, buscar hacer toda esta explicación para ustedes. Ahora, las siguientes 3 copas que serviste, Sí. que son tintos, Sí, que vienen de 3 diferentes regiones. Sí. Cuéntanos de esto. buscamos Noemía, que es Hans Mendendiers, es un pequeño productor de la Patagonia, Ajá. muy conocido, enólogo sudafricano que se radicó ahí en el sur de la Patagonia en sí, y que la calidad o la expresión que él tiene desde Alisa, Malbec, J. Alberto y en este caso Noemía, que es uno de sus vinos íconos, es lo que nos parece a nosotros, porque de vuelta, esta degustación la armamos con el equipo de sommelier. Ajá. Y es que nosotros consideramos que es la mejor representación de la Patagonia. Perfecto. Después elegimos, siempre vamos variando, y en punto, bueno, en este caso fue Adriana Vineyard, Ajá. River 2021, de la bodega Catena Zapata. Sí, sí, sí. Esto es un viñedo que se ubica en Gualtallarí, una zona bastante alta para lo que es el Valle Duco. Sí. Bodega muy reconocida. Es nuestro gran club sudamericano, como ellos también dicen, y un viñedo muy reconocido, que en ese momento cuando se plantó, que hace ya, diría, más o menos 25 años, no había nada por las distintas, por los factores climáticos, que era muy difícil, ¿sí?, tener plantados en ese lugar, y hoy en día está dando una calidad excepcional de vinos de Malbec en esa zona. Y por último terminamos con un pequeño productor, volvimos a hablar de los pequeños productores, que es Matías Echar, Ajá. que tenemos el privilegio de que él no, por su producción, no es que vende en Buenos Aires, en todos los puntos de Buenos Aires, sino que elige a las personas que lo pueden comunicar. Nosotros somos uno de ellos. Y ayer, además del viñedo que él tiene de producción, de donde él elabora Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Torrontés, tiene un pequeño viñedo más alejado, más metido sobre la montaña, se llama Finca El Monte, y es otro Malbec. Entonces ahí tenemos esa trilogía de 3 Malbecs, de 3 zonas, y hablando de todo un poco. Y maravilloso, Perdón, porque además largo. vas sintiendo de ligero a Exacto. esta como, pues no sé, como un vino más contundente, con Exactamente. más peso, Sí. con más profundidad, Exacto, sí. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Más, digo, que entonces el proceso es muy interesante, lo Sí. que nos diste ayer, pero además Gracias. yo le preguntaba ayer a Mariano, oye, ¿por qué sirves los 3 vinos al mismo tiempo haciendo, ya como una cata muy específica para los cortes de carne? Exactamente, sí. ¿Por qué lo haces de esta manera? O sea, ¿por qué no vas 1, 2, 3? O sea, ¿por qué decides servir los 3 vinos al Y mismo tiempo? como sommelier nos encanta el hecho de estar probando en ese momento todo lo que estamos probando, y por eso es que buscamos que todos puedan hacer la comparativa de lo que nosotros comunicamos, y buscamos que se entienda. Ajá.
como expresión de Malbec en ese momento. Sí. De acuerdo. Después de la uva Malbec, Sí. ¿qué otra uva tienen ustedes aquí que creas que propia de ustedes? Que sea después de Malbec la segunda más importante. Como vino blanco es Torrontés, en ese caso. Torrontés, Sí, exactamente. ok. Es nuestra variedad blanca insignia, que es una variedad Sí. bien aromática, que es muy particular. Ahora después, dentro de los tintos, no sé si hay otra variedad que sea como, digamos, autóctona acá no autóctona, sino que sí, Claro. de acá de Argentina. Pero sí nos pasa mucho que el Cabernet Franc es una variedad que Cabernet Franc, exactamente, se ha desarrollado muy bien. Ajá. Y el blend de Malbec y Cabernet Franc es algo que gusta mucho y que se desarrolla muy bien para todos en sí, para todos los enólogos en sí, enólogos y enólogas en sí. Ay, qué padre. Y además te veo la sonrisa. Se ve que eres un hombre muy feliz Sí, haciendo sí, sí. lo que haces. Sí, es que de vuelta como comenzó la charla en sí, es que más allá de que la gastronomía para mí es mi pasión, me encanta, disfruto el hecho de tener la posibilidad a cada comensal darles un momento único. Eso es lo que, más allá de todo lo que armamos, es esa posibilidad. Bueno, por último yo te quiero preguntar. Háblame de la uva Torrontés. Sí. Para quienes, digo, seguramente mucha gente la conoce porque es una uva muy conocida, Ujú. que ha salido de este país al mundo entero. Sí. ¿Qué tiene esta uva de especial, Torrontés? Mira, lo que tiene de particular es que es una variedad muy aromática. Ajá. A veces nosotros para los comensales solemos decirle que es parecido a un Gewürztraminer en sí, porque esa intensidad aromática tiene muchas aromas flores de jazmín, la uva verde cuando recién la comes, o sea, recién cosechada, bien fresca. Es súper interesante y con muy buena acidez. Sí, es una variedad que ha sido una cruza entre criolla y moscatel y es por eso que tiene esa intensidad aromática. Y nos gusta mucho porque también a veces también lo tomamos mucho como aperitivo, como abrebocas en sí, porque tiene muy buena frescura, muy buena intensidad aromática, pero es algo muy particular. Que no hay esa, digamos, si me pongo a comparar con otras variedades, en ese sentido, por el nivel aromático, es muy particular la Torrontés. Muy particular. Sí. Cuéntame nada más, quiero que nos muestres este vino y háblame de este vino. Si quieres vamos a levantarlo un Sí. poquito para que se vea en la cámara. Y se ve, ¿Qué ahí hay estamos. de este vino? A ver, este es el que estamos degustando. Sí, exactamente, A ver, sí, sí. Vamos Que a, esto hacer, es... vamos a hacer una descripción, una degustación de este vino que quiero que nos los expliques aquí en el Four Seasons, Sí. en Elena. Que además, si oyen mucho ruido, les voy a decir por qué. Se está preparando todo para la noche que va a presentar Juan Gafuri, ¿sí? Exactamente, sí, muy bien dicho. Lo va a presentar Juan Gafuri y Roberto Solís, nuestro queridísimo chef de Yucatán, de Junic. Entonces hay mucho movimiento, ¿ok? Sí. Pero bueno, Mariano, cuéntame de este vino. ¿Cómo lo describes? Esto es un A ver, Sauvignon Blanc. Ajá, ¿por qué el olor? ¿Por qué crees que es importante el olor? ¿Por qué crees? O sea, tú dime, ¿tú qué harías con esta copa? Si yo soy una persona que no tengo ni idea de tomar vino, Ok, ¿cuál bien. sería lo primero que harías? Este es un vino muy particular que está criado bajo velo en sí, que es la levadura, una fermentación con crianza biológica, ¿sí? El cual se busca cierto perfil aromático. Este pequeño productor, como se llama Thomas Staringer, a mí me gusta mucho porque tiene muy buena frescura y buscamos... ¿Por qué lo elegimos? Porque con el plato que iba a acompañar tiene esta intensidad aromática y esta frescura que queda muy bien con ese plato en sí. ¿Qué hablar del productor? Viene del sur, de la Valle Duco, el Cepillo, una de las últimas zonas del Valle Duco, que es bien fresca, por la ubicación en sí, dentro de cómo está esa parte del Cepillo. Sí, exactamente, geográficamente. Y es un Sauvignon Blanc que es muy aromático, típico del Sauvignon Blanc, pero a su vez la crianza de velo le da una complejidad aromática que hace que sea súper interesante como vino en sí. Y eso es lo que nos gusta más que nada para acompañar la comida y esta experiencia para los comensales. ¿Tú crees que es importante hacer esto cuando tú te sirven vino? Porque Sí. te lo pregunto porque hay muchas tendencias y hay Sí. muchas modas. Tú te sirven el vino. Sí. A ver, tú sírveme el vino, ¿no? Digo que ya tenemos aquí un poquito, pero suponiendo que me sirves el vino. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué? Yo tengo que hacerle así. ¿Sí crees que es importante hacer esto? Mira, en una copa de vino. Como los sommeliers solemos a veces olerlo sin mover y después sí girándolo en la copa en sí. Eso hace que ingrese oxígeno y que se exprese mucho más el vino. Pero sí crees que es importante mover Sí, la copa. sí, sí, sí. Ok. Sí. Vas a obtener mucho más aromas o los aromas se hacen más volátiles, entonces vas a comprender mucho más el vino de esa manera. Perfecto. Y luego Y luego se es- huele. Sí, exactamente, sí se huele. ¿Cómo hay que oler la copa?
A ver. Y en ese caso hay... porque me río porque hay muchas formas de sentir. Pero es que además yo veo unas cosas que dices, a ver, tú que eres de aquí, Sí. experto, sommelier y de Argentina, Sí. ¿cómo hay que oler la copa? Y para mí es, sí, ingresar la nariz en la copa. Hay algunos que lo hacen más alejado, pero ingresar la nariz y ver qué en ese momento, qué es lo que uno preguntándose percibe en sí. Porque yo puedo decirte un montón de aromas y sugestionarte a que huelas eso, pero es más que nada la mente, memoria olfativa. La memoria, claro, y la Creo mente, que- lo que te recuerda en ese momento. Exactamente, sí, sí, Que sí. eso no quiere decir que, a ver, ¿a qué te huele este vino? A mí, A ver, Mariano. y es mucho limón en sí, es bien fresco. Ajá, limón fresco. Sí, tiene una parte así de la crianza en sí misma, que es parte de frutos secos, que es muy particular, que es parte de la crianza que le da esa complejidad. A mí me huele Sí. como un poquito maderado. Sí, tiene algo pasado rica, sí, exactamente. Pero Especies, ¿no? Algunas especies, no sé, hay una puede que ser algo es más de como- herbáceo en ese sentido. Sí, herbáceo, Sí. exacto. Sí, Ajá. sí. Puede ser una hierba fresca, se puede llevar a un tomillo, un orégano, a ruda, pero estamos hablando de una Ruda, hierba. ruda es la de acuerdo. Sí. Mira qué bien. Exactamente, pero son todos distintos descriptores que en ese sentido te puede llevar a vos en el momento de la cata para recordar ese vino en sí. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, por favor? Invitar a la gente que nos está viendo aquí, que vengan, que coman. Este es un gran restaurante que además está abierto al público, Sí. más allá de los huéspedes del Four Seasons aquí en Buenos Aires. Sí. Es un restaurante que se visita mucho. Sí, tenemos la suerte de ser un restaurante que siempre está completo y eso, nada, los invito a que vengan a conocernos y a que vengan a conocer nuestra carta en sí, que va cambiando constantemente y que eso hace interesante para todos. Muy bien. ¿Dónde podemos seguirte? Tus redes sociales que nos quieras compartir. Tengo mi Instagram que es Mariano Moreno 1728. 1728. Exactamente. Perfecto. Y ahí es donde tengo mi Instagram, sí. Así que Perfecto. Bueno, querido. muchas gracias. Muchas No, un placer, en serio, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por sintonizarnos y por vernos a través de YouTube en Al Estilo Brown y en nuestros programas de Radio Fórmula.